Bueno, ya está por ingresar el doctor Pedro Granja, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Gracias a las personas que están conectándose y ya están activas en la transmisión que tenemos a través de YouTube y Face y toda la Alianza Informativa Digital. Le damos la cordial bienvenida al doctor Pedro Granja, máster en Criminología por la Universidad de Bolonia, Italia. Con él vamos a hablar sobre inseguridad ciudadana en Guayaquil. ¿Cómo está, doctor Granja? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Mi querido Jaime, un gran abrazo y un saludo a toda la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar en el transcurso del día. Doctor Granja, bueno, en estos días que se enciende la temperatura política acá en el puerto principal, pues la alcaldesa de Guayaquil va por la reelección. Ellos quieren seguir en el poder. Cumplirán el próximo año 31 años ya en el poder. No sé qué falta por hacer en Guayaquil, pero dicen que no se puede poner en riesgo el progreso de Guayaquil cuando se habla de Guayaquil, y es por eso que ellos nuevamente participan en una nueva elección. ¿Cuál es el progreso que ha tenido Guayaquil durante estos 30 años de administración social cristiana que no se puede poner en riesgo? 5.600.000 dólares se gastó el municipio de Guayaquil en un mes, entre junio y julio del año 2022, en publicidad. De esos 5.600.000 dólares, 400.000 dólares corresponden a un contrato con Diario El Universo de Guayaquil. Es por esa razón que no existe dinero para darle, por ejemplo, alcantarillado, servicios básicos a más del 31.6% de la población que vive en asentamientos rurales. Mire, mi querido Jaime, mentir es muy fácil. Juegan con los datos. Por ejemplo, desde la alcaldía de Jaime Nebot se venía diciendo que el 90% de los guayaquileños tendrían acceso a servicios básicos. Esto no es verdad, esto no es cierto, porque están hablando solamente de las personas que pagan impuestos prediales, de las personas que están en asentamientos regulares, pero no se dan cuenta de los grandes sectores que viven en Monte Sinaí, en La Germania, en el Cañaveral, en San Francisco, en La Ocho. Entonces, en Ciudad de Dios, por ejemplo. Allí estas personas, no solo que no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso a energía eléctrica, tienen que hacer sus necesidades básicas en letrina, caminar un montón de cuadras para conseguir un tarrito de agua, tienen que poner entre todos $1 para comprar diariamente agua al tanquero. Luego, mi querido Jaime, ¿qué se hace? Porque hay que discutir lo básico aquí, ¿no? Acá todos quieren ser candidatos, pero ninguno tiene información precisa respecto de lo que realmente pasa. Mire, ¿qué se hace con las aguas servidas, las aguas de los sumideros? Las aguas, por ejemplo, que terminan botando las grandes empresas en Guayaquil sin pagar un solo centavo, no obstante que están contaminando el agua en forma brutal. ¿Qué se hace con esa agua? Se la botan nuevamente al río. Más del 60-70% de esos caudales de agua contaminada va a parar al estero, va a parar a los ríos. No tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales, cuando deberíamos tener al menos 10 funcionando en Guayaquil, por colector, ¿no es cierto?, de distrito. Al menos dos colectores por distrito. Esto es terrible, mi querido Jaime, porque estamos hablando de una contaminación terrible. En el tema de la basura, usted mire, pues en 31 años de administración social cristiana, se gastan la plata en pendejadas, como en aromaterapia, pero no han sido capaces de comprar un maldito contenedor, algo básico, no. La basura está desparramada en Sauces, en la Ciudadela 9 de Octubre, en Los Guasmos, en la Isla Trinitaria. Tenemos una recolección de basura que corresponde a la Edad Media y no a la ciudad moderna que nos quieren vender. Es decir, han sido tan deficientes para lo más básico. Yo quisiera preguntarle a la alcaldesa Viteri si ella acaso vive con la basura desparramada por toda su casa. Yo no creo que viva en su mansión así. Pero sin embargo al pueblo lo tienen viviendo como les da la gana. Correcto.
Ahora, en el tema de inseguridad y delincuencia que cada día se aumenta acá en Guayaquil, ayer no sé si usted escuchó cuando le dijo al presidente de la República, a la alcaldesa de Guayaquil, que los guayaquileños sabemos defendernos. Así le dijo. O sea, nos dio a entender Mire, que estamos nosotros con una ciudad segura. ¿Y qué ha hecho el municipio por el tema de seguridad de la ciudad, doctor Granja? mire, mire, mientras Cintia Viteri dice esto, el asesor, uno de los asesores de Guillermo Lasso, no sé si es ad honorem también, este tipo Ordóñez, que fue secretario de la Asamblea Nacional Constitucional en 1998, también secretario y asesor de Maguad. Este tipo dice, es que en Quito enfrentamos el paro, que era delincuencia real, y en Guayaquil la delincuencia es imaginaria. La respuesta que da Viteri es que en Guayaquil sabemos defendernos. Es decir, imagínense, esta gente no tiene idea de lo que significa política criminal. Esta gente está al frente del país. ¿Ya? Cuando usted, mi querido Jaime, le dice a su hijo, usted llega a la casa cansado del trabajo y le dice, no le ales la cola al perro porque te va a morder. Ahí hay un mensaje. Usted le está diciendo que no lo agreda porque puede ser agredido. Y su niño aprende que si él puede agredir más, si él puede hacerse más prepotente, más fuerte, entonces no importa agredir al resto. Pero si usted le dice, no le ales la cola que al perro le duele, lo hace responsable del sufrimiento que le puede causar a terceros. Se llama prevención del desarrollo. Pero es una de las tantas formas de prevenciones de los delitos y de las violencias. Porque no entiende la alcaldesa Viteri, por ejemplo, que en Guayaquil más del 65% de las mujeres denuncian ser víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Qué ha hecho en todos los 31 años la Administración Social Cristiana para establecer un plan para ayudar a las víctimas de esta forma de violencia? Ninguno, ninguno. Es más, la única estrategia de política criminal inteligente que tuvimos los ecuatorianos en los últimos 20, 30 años fue la de prohibir el consumo de alcohol deliberadamente los domingos, que es el día en el que más casos de violencia intrafamiliar tenemos. Pero por ahí salieron, no nos dejan chupar, hay que dejar que la gente se emborrache, hay que dejar que la gente muela puñetes a la mujer. Luego, mire, el municipio de Guayaquil no tiene la más beata idea. El gobierno ecuatoriano son la misma cosa, supuestamente se pelean solamente por la plata, se pelean solamente por los puestos de poder, por repartirse el país como pastel, pero no les interesa en lo más mínimo la ciudad o el desarrollo de los pueblos. Pero, mire, no tienen ninguna medición de los supuestos programas que lanzan para prevenir las violencias, ninguna medición. Entonces dicen, sale alguna persona y dice, vamos a hacer un campeonato de ajedrez con el objetivo de reducir la violencia en la isla Trinitaria. Digo, un torneo de ajedrez no reduce la violencia en ninguna parte. ¿Ya? El municipio de Guayaquil está convertido en una empresa que organiza eventos, mi querido Jaime, y esa no es la función del municipio de Guayaquil. Luego dice Cintia Viteri, los guayaquileños nos sabemos defender. ¿Cómo te vas a saber defender de un tipo que ya con una metralleta empieza a dispararle a todos los muchachos del barrio? Pues eso es estúpido, eso es ridículo. ¿Ya? No tiene ninguna idea de lo que significa prevención del delito. Luego dice, no, es que eso no me corresponde a mí. Alcaldesa, todo lo que pasa en la ciudad le concierne a la alcaldesa, le concierne al alcalde. Mire, Guayaquil, mi querido Jaime, necesita un nuevo alcalde que ame la vida, que sienta realmente las necesidades de la gente más débil, que conozca Guayaquil. Si usted no conoce lo que pasa en su casa, difícilmente podrá saber las necesidades de sus hijos, de sus familiares. Doctor, muy buen día. Luis Villasís le saluda. Qué gusto ¿Cómo le tenerlo va? nuevamente por aquí. Doctor, una vez que usted ya ha expuesto algunos temas que son de conocimiento público, ha vertido algunas opiniones con respecto a la administración municipal, no deja de llamarnos la atención a los guayaquileños todos estos temas federalistas y todos estos temas que tienen que ver con pedir más recursos al gobierno central. Hasta cierto punto los guayaquileños los podrían ver con buenos ojos, si es que estos recursos se utilizaran, por ejemplo, para temas de inclusión social.
pero vemos que no se los utiliza para ello, sino para temas publicitarios o para temas de agencia con la persona que nosotros sabemos que maneja la imagen y que manejó la imagen de la alcaldía. ¿Qué programas contundentes, además de repartir estas canastitas que tienen cosas que tal vez cuesten al por mayor unos $1.50 o $2 en varios barrios de la ciudad? ¿Qué otros programas de inclusión social le ha ofrecido el municipio de Guayaquil a los ciudadanos que realmente lo necesitan en pandemia y durante este tiempo en la gestión de la alcaldesa Viteri? Lo escuchamos, doctor. Mire, Luis, los guayaquileños que me están escuchando de los barrios más pobres de Guayaquil, nosotros tenemos una red muy interesante para difundir nuestros mensajes a través de plataformas como WhatsApp, porque usted sabe perfectamente que los medios tradicionales nos tienen absolutamente vetadas, porque una entrevista como esta en un medio tradicional provocaría una verdadera protesta brutal en Guayaquil contra el municipio. Mire, usted, señor guayaquileño, que vive en Monte Sinaí, que vive en Ciudad de Dios, que vive en El Pedregal, que vive en La 8, merece vivir como un ser humano, merece ser tratado como persona en derecho, no merece seguir viviendo con migajas que solamente se las regalan cuando quieren su voto, se burlan permanentemente de usted. Guayaquil necesita, por ejemplo, seguridad. Pero ¿cómo se combate, por ejemplo, cómo se reducen las violencias? Entendiendo primero quiénes son las víctimas. Por ejemplo, hay diversas formas de diversos grupos que son las víctimas. Violencia contra la mujer, violencia contra los niños, contra los ancianos. Después, ¿desde dónde se infligen las violencias? Puede ser pandillas, puede ser narcotráfico, puede ser los políticos, el marido en la casa. Luego, ¿dónde se dan las violencias? ¿En la escuela, en el barrio? Esto es clave entenderlo. Usted merece un alcalde que conozca de política criminal para que, entre otras cosas, plantee. Número uno, nosotros recibimos una cantidad de sol impresionante durante todo el día en Guayaquil. Hay que aprovechar la energía fotovoltaica, es decir, con paneles solares podemos tener realmente iluminada la ciudad, no comprándole los focos al vivísimo que los vende, que gobierna y que quiere hacer el negociado de su vida, no. Con energía solar nosotros podemos tener una ciudad más iluminada y hacer una prevención situacional del delito. Además, con los fondos que se los estamos destinando a empresas de la pauta para que calumnien, para que difamen, para que defiendan lo que está pasando en Guayaquil, que es absolutamente inequitativo. Con ese dinero se pueden realizar, por ejemplo, promover la creación de más de 1 millón de empleos en Guayaquil. ¿Cómo? Con campañas reales para la recolección de la basura. Esto es, haciendo programas de reciclaje, convirtiendo a la gente que vive en los Guasmos, que vive en la Trinitaria, en elementos de desarrollo y al mismo tiempo se ganan un salario básico, al menos que les permita paliar necesidades elementales. La gente quiere trabajo, la gente no quiere migajas. Esto no lo entiende Viteri. No es capaz de tener ningún programa serio para cambiar el tema de la recolección de basura, para tener nuevo alcantarillado. Mire, el agua con caca regresa con caca a los ríos y esa agua con caca se la terminan comiendo los pececitos que después van a las mesas de los guayaquileños. Hay que cambiar el modelo en forma integral. Guayaquil necesita un alcalde que entienda a la gente, un alcalde que plantee un Guayaquil incluyente, que plantee un Guayaquil diferente. Los socialcristianos no pueden ser el cambio. Ellos ya nos han gobernado 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 y pico de años y la basura sigue desparramada por todos lados y los niveles de violencia en lugar de reducirse aumentan, mi querido Luis. Doctor, ¿por qué desde su punto de vista le cuesta tanto al gobierno y al municipio de Guayaquil ponerse de acuerdo en temas de seguridad? Porque a ratos la ciudadanía siempre desde los gremios o desde las organizaciones sociales realizan distintas propuestas y dan ideas incluso de cómo poder tener un acercamiento real. El gobierno se queja de que la alcaldesa delega y que no participa de las mesas donde se tratan los temas de seguridad de la ciudad. ¿Qué tan difícil es, doctor, poder generar una real articulación que derive en que la ciudadanía guayaquileña tenga mayor seguridad? ¿Es tan difícil lograrlo? Mire, la genial idea de Cintia Viteri, no sé quién se la dijo, ¿no? Tal vez lo aprendió en alguna iglesia, ¿no es cierto?, de los Hare Krishna, para combatir el crimen, fue poner las fotos
de los delincuentes que se roban una gallina en Grandes Vallas. No sabemos quién administra las vallas, ¿no? A partir de ese momento, la criminalidad en Guayaquil, la criminalidad dura, creció en un 65%. ¿Ya? Los promedios de asesinatos en Guayaquil, la semana anterior llegamos a 24 asesinatos en un fin de semana, uno por hora, en un domingo, incluyendo niños. El domingo pasado, mientras gritamos Viva Guayaquil, asesinaron a otras 11 personas. ¿Ok? Esto nos debería llevar a algún tipo de reflexión, pero un carnicero no puede operar a corazón abierto a una persona, por más que el carnicero sea buena gente. Un mal abogado no puede sacar un preso ni con la llave. Un periodista que pasa todo el día borracho y preocupado solamente en ver cómo se lleva fondos públicos para la pauta, no puede ser un buen periodista. Para empezar, es una mala persona, es un idiota que solamente está prostituido, está pensando en hacer plata. Entonces, el gran problema del Ecuador es que los que más hablan son los que menos saben. Se ha relegado a los expertos del debate nacional. Los que tienen que hablar sobre medicina son los médicos, los que tienen que hablar sobre comunicación son los que pisaron una facultad de comunicación, los periodistas de verdad. Los que tienen que hablar de política criminal son los criminólogos, los expertos. Pero seguir repitiendo pendejadas puede causar risa, puede causar hilaridad, en algún momento nos causa indignación, pero no soluciona, no reduce los verdaderos problemas de inseguridad que hay en Guayaquil. Y lo hacen miren, no son capaces de cambiarse el chip, ¿ya? Siguen siendo caducos, antiguos, pero están realmente con las mismas tesis del Lombroso. Por el amor de Dios, dejen de ser fascistas. Quieren cambiar el tema de la inseguridad, siendo duros con los débiles y suaves, muy suaves con los duros. Yo no veo en las vallas, ¿no es cierto?, del municipio de Guayaquil, por ejemplo, la foto de los involucrados en el caso Danubio, un caso gravísimo de corrupción que enfrenta el gobierno ecuatoriano, que involucra a las grandes élites de venta de puestos públicos en el gobierno de Guillermo Lasso. Y yo no veo que ahí haya fotos de los ricos en las grandes vallas. Es decir, hay dos códigos penales en el Ecuador y los guayaquileños tienen que entenderlos. Vivimos la ley del embudo, lo ancho para los socialcristianos y el resto para nosotros que somos los cojudos. Dejemos de ser cojudos. Tenemos que votar por alguien que realmente sienta el dolor, que conozca Guayaquil, que trabaje desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en el municipio, que se reúna con diversos actores, que escuche y que haga, que cambie la matriz inequitativa de una ciudad que nos pertenece a todos y no solamente a 4 familias ricas. Doctor Granja, ¿por qué muchos guayaquileños están migrando a otros cantones cercanos como Daule, San Borondón? Muchos están buscando seguridad, lo que acá en la ciudad no vemos. Tal vez en estos cantones, en estas urbanizaciones privadas, pues hay un poco más de seguridad. La gente está huyendo de Guayaquil. Mire, usted salga a las 5 de la tarde por Guayaquil y se va a dar cuenta que no encuentra un solo niño jugando en ningún parque. Esto es muy triste, ¿no? ¿Ya? Usted no ve niños jugando en los parques. Este es un lujo que solamente tienen los hijos de los ricos que viven en grandes urbanizaciones. Luego, vaya a ver a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde, en el ingreso y salida de los colegios de Guayaquil, las camionetas de la ATM con los conos, con varios vigilantes, protegiendo a los hijos de los ricos que van a colegios de ricos. Está bien, está perfecto, pero ¿por qué no se lo hace con los hijos de los pobres? Ellos tienen que... Yo he visto niños, por ejemplo, allí cerca de su radio, mi querido, hay un colegio, no sé cómo se llama. Yo veo niños, mientras pasan los carros como bólidos, ¿no?, enloquecidos, 3, 4 niñitos de 5, 7, 8, 9 años cogiditos de las manos para ver cómo cruzan la calle. Y allí no hay un solo agente del ATM para ayudarlos. Mire, cómo discriminan entre los hijos de los señores que lo merecen todo y tus hijos que no merecen para ellos nada. Es decir, utilizan recursos del municipio para proteger solamente a la élite, pero para dejar absolutamente desprovista a la gran mayoría de guayaquileños. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de diferencias, cuando usted tiene un reclamo generalizado de los guayaquileños, porque no hay
ningún programa para enseñarle realmente a la gente a conducir un vehículo. Le dan licencia al que sea, porque el negocio luego es tener radares por todas partes, incluso en las bajadas de los puentes, donde usted no puede frenar por lógica, por física. ¿Ya? Y terminan metiéndole la mano a las cuentas de los guayaquileños. Si alguien no puede pagar en forma ilegal, terminan metiéndole la mano allí, a la cuentita que usted tiene, y le quitan todo lo que carga allí. ¿Okay? Le bloquean la cuenta, le incautan sus bienes, porque ellos son los bacanes, porque ellos son los dueños de todo. Mire, le repito, nosotros tenemos un gravísimo problema de matriz del reparto del poder. Ya los socialcristianos son lo caduco. Los socialcristianos ya nos han gobernado durante 30 y pico de años y han demostrado que solamente hay progreso para un grupito chiquitito, para el grupito de ellos. No hay alcantarillado, no hay plantas de tratamiento de aguas residuales, no hay realmente un programa para la recolección de basura. Mire, y esto es importante. Dicen los aniñados, es que son sucios los guayaquileños. No, son ustedes los que gobiernan la ciudad. Son a ustedes a los que les conviene mantener a la gente viviendo como chanchos, ¿ya? Porque a esa gente es más fácil engañarla con miguitas de pan, con miguitas de lenteja. A la gente hay que enseñarle. Eso tiene que venir una nueva administración para la recolección de basura. ¿Para qué? Para que la recolección de basura luego se convierta al menos en generación de combustible, como lo hacen países de aquí mismo, de la zona, de Sudamérica. Pero no los mandan a vertederos, donde luego se convierten en lixiviados y terminan contaminando el medio ambiente. Pero si usted a la gente le dice, mire, usted tiene que sacar la basura a las 7 de la noche en punto. Si lo hace a las 7:05, lo vamos a multar. Y vamos a multar a toda la cuadra si no nos dicen realmente quién es el vecino inculto. Además, a los barrios que sean más limpios, a los barrios que realmente saquen la basura a la hora, les vamos a dar un premio, vamos a reducir el pago de impuestos prediales, el pago de la boleta de agua, de luz. Allí, en ese momento, la gente empieza a cambiar el chip. La gente necesita ser educada, pero para eso quienes gobiernan deben liderar ese proceso de socialización de generar un nuevo país. Mire, ¿por qué, por ejemplo, en la Vía La Costa, usted pasa por la Vía La Costa largo y no hay una sola bolsa de basura? ¿Ya? Porque tienen permanentemente recolectores de basura allí. Pero en la perimetral, eso no ocurre. Nosotros tenemos un desastre ambiental. Finalmente, mi querido Jaime, rompen las calles de Guayaquil, las hacen, las vuelven a romper y las vuelven a romper sin ningún criterio técnico. Vivimos permanentemente en Bagdad. Urdesa la han roto, pero por lo menos 50 veces en todos estos años. Digo, ¿se preocuparon alguna vez, alcaldesa Viteri, en recoger los cables que parecen tallarines allá arriba, ¿okay?, que causan un gran problema con los árboles, para poder soterrar los cables aprovechando que rompen las calles a cada rato? Luego, vaya a ver los huecos que hay por todo el Guayaquil pobre, por todo el Guayaquil de verdad. Son unos cráteres enormes. Cintia Viteri dice, no, eso no me corresponde. Mentira, señora. El COTAC dice que el mantenimiento de las calles le corresponde al municipio de Guayaquil. Deje de gastar la plata en aromaterapia, en publicidad, y dedíquese a eso. Pero lo único que usted tapa, lo único que usted arregla, son las calles de los barrios de los ricos, ¿ya? Pero las calles de los barrios de los pobres siguen allí, despidiendo olores nauseabundos. Vaya, alcaldesa Viteri, conozca la 8, conozca Monte Sinaí, conozca el Guasmo, conozca la Trinitaria. Vaya sin tantos guardaespaldas, escucha a la gente, para que vea realmente lo que le tienen que decir. Pero vaya sin funditas de lentejas ni funditas de arroz de $1.50. Vaya a escuchar a la gente y se va a dar cuenta que usted tiene un enorme rechazo. Tanto es así que gobernando Guayaquil tantos años, hoy apenas tiene el 18% de aceptación y siempre a la baja sale un buen candidato que hable de política criminal, que hable de medio ambiente, que proponga un Guayaquil distinto, que proponga trabajar permanentemente por la ciudad y los barre. Lo único que se necesita es plata para hacer un buen control electoral y ustedes se van a su casa. Doctor Granja, escuchando todo lo que está pasando en Guayaquil, en esta entrevista que mantenemos con usted esta mañana, y con las propuestas que usted tiene, ¿usted no ha pensado en candidatizarse a la alcaldía de la ciudad?
Estamos conversando con médicos, con enfermeros, estamos conversando con sectores de gente muy, muy pobre de Guayaquil. Estamos hace varios años recorriendo, nosotros conocemos la ciudad, nosotros vivimos en Guayaquil, en el Guayaquil de verdad. Eh, y de allí han salido varias iniciativas. Por ejemplo, tenemos escuelas de voz, tenemos grupos que empiezan a trabajar en el tema ambiental, tenemos, de aquí nació, por ejemplo, Guayaquil Vigila, estamos haciendo una supervisión, una veeduría, un monitoreo de todos los contratos que Cintia Viteri ha venido firmando en los últimos años. En las próximas horas vamos a darle una gran noticia a Guayaquil. Vamos a generar una movilización ciudadana, una movilización real. Pero usted me conoce, mi querido Jaime, yo no tengo un centavo para mover a la gente. Y la gente se va a mover en las próximas semanas para ir a la Fiscalía y pedir a la Fiscalía que investigue un montón de cosas. Estos grupos, en su momento, en las próximas horas, se van a pronunciar con relación a qué tipo de alcalde necesita Guayaquil. Y a partir de un consenso amplio, de un debate amplio, con nuestras bases vamos a decidir cuál es el tipo de alcalde que queremos. Evidentemente, no queremos gente que haya trabajado, que haya sido parte del peor gobierno de la historia, que ha sido hasta ahora el de Lenín Moreno. No queremos gente que perdió los cadáveres durante la pandemia. No queremos gente que está denunciada, por ejemplo, por el tema del reparto de los hospitales. No queremos a los mismos políticos de siempre. Nosotros vamos a apoyar a alguien, a una figura nueva, a una figura sin pasado político, sin problemas con Contraloría. Y evidentemente en las próximas horas Guayaquil Vigila se va a pronunciar respecto de qué tipo de candidato queremos tener. Doctor Granja, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo. Un gran abrazo, mi querido Jaime, mi querido Luis. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme llegar a un montón de gente. Gracias y los felicito por hacer verdadero periodismo. Un abrazo. Gracias al doctor Pedro Granja, máster en criminología por la Universidad de Bolonia, Italia. Es posible que está analizando su candidatura para la alcaldía de Guayaquil. Vamos a ver qué pasa. Está a tiempo. Está a tiempo, todavía tiene tiempo para inscribirla. Falta tal vez el apoyo. Así es. El apoyo de un partido político. Dice un buen control electoral. Plata para un buen control electoral. Bueno, eso es lo que la gente siempre tiene sus dudas, ¿no? Ahí en el control electoral están siempre los inconvenientes.